Hola amigos, nuevamente nos encontramos ya en una tercera emisión de su programa, El Hogar del Derecho. Sean todos bienvenidos. Como siempre, en cada emisión, está presente con ustedes una vez más su servidora María de los Ángeles González Valdés. Donde quiera que nos sintonicen, deseamos que estén teniendo un excelente día. En esta ocasión, hablaremos de subtemas de gran interés encaminados a las relaciones de trabajo referente al derecho laboral, por lo que nuestra programación de temas a tratar son: número 1, relación individual de trabajo; número 2, relación de trabajo y contrato de trabajo; número 3, duración de la relación de trabajo; número 4, especies de relación de trabajo; número 5, suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo; número 6, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa; y finalmente, número 7, cálculos de liquidación e indemnización. Así que esperamos contar con su compañía a lo largo de este programa. Y sin más preámbulo, comenzamos. Es un gusto, como en cada emisión, contar con la presencia de nuestras bellas invitadas, estudiantes de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas, provenientes del Instituto Tecnológico de Tehuacán. Primeramente, démosle la bienvenida a la señorita Margarita Gómez Ortiz. Gracias de nuevo, Ángeles, por la invitación, ya que es necesario que tengan las bases necesarias para actuar en un campo laboral. Espero cumplir con las expectativas. Agradecemos de antemano aceptar la invitación y poder contar con tu presencia. Nuestra siguiente invitada es la señorita Alicia García Hernández. Hola Ángeles, es un honor para mí estar de vuelta en un programa más de este podcast y compartir conocimiento con tus oyentes. Muchas gracias por asistir. Para nosotras es un privilegio tenerte en tu programa. También nos acompaña la señorita Daniela Yasmín García García. ¡Qué emoción tenerte con nosotras! Gracias por venir. Muchas gracias, el placer es mío. Agradezco por haberme invitado y estar de nuevo con ustedes. Finalmente, para cerrar con broche de oro, tenemos la compañía de nuestra amiga Nayeli García García. Agradecemos muchísimo que estés acompañándonos en esta emisión. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es para mí un placer estar aquí nuevamente contigo y con tu público. De acuerdo con la programación de nuestros subtemas a abordar el día de hoy, nos corresponde iniciar con el subtema 3.1, relación individual del trabajo. ¿En qué consiste una relación individual del trabajo? Muchos se preguntarán. Si hablamos de las relaciones laborales individuales, son las que un trabajador aislado establece con su empleador o su representante de forma directa. Esto de acuerdo a Lebron 2015. La relación de trabajo, no debemos de olvidarlo, se basa en un contrato laboral. En este caso, tenemos que el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. Esto de acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 20 en un pequeño fragmento. Mediante esa relación de trabajo, sin importar la forma en que esté definida, es como se formaliza la creación de los derechos y las obligaciones recíprocas que se establecen entre el empleado y el patrón. En este tipo de trabajo hay que señalarlo, hay que obedecer al patrono prácticamente, sus normas y procedimientos, cumplir horarios y hacer las cosas como y cuando el patrono lo diga. El trabajo se efectuará bajo la supervisión y control del empleador,
pagándole al empleado un sueldo por su trabajo. Además, tanto el empleador como el empleado tienen derechos y responsabilidades durante la relación de trabajo y cuando la misma finalice. Ahora bien, ¿qué personas están involucradas en las relaciones individuales de trabajo? Como número 1, ¿a quién tenemos, Margarita? Evidentemente, el sujeto de las relaciones individuales de trabajo entre los vínculos de trabajo, independientemente que sean individuales o colectivos, los sujetos que se encuentren en esta relación son el patrón, que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 10, que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores. El patrón, aquel, lo será también de estos. Ley Federal del Trabajo, 2021, artículo 10. Además de ello, el patrón provee las instalaciones, los materiales, los instrumentos y los insumos para de las personas de quienes emplean sus servicios, trabajadores, puedan realizar el trabajo. Alicia, como número 2, ¿a quién tenemos? Nos encontramos con el trabajador. El artículo 8 nos dice que el trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición se entiende por trabajo toda actividad humana intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Ya sea que se trate de cualquier tipo de trabajador, como obrero en fábrica, jornalero en una siembra, administrativo, ejecutivo, machetero, maquilador, etc. Los trabajadores de este tipo de trabajos por lo general cuentan con un contrato que le marca sus obligaciones, le fija el salario que recibirá así como le establece sus prestaciones y derechos. Su trabajo se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo, que establece todos los parámetros que lo asisten y sus obligaciones. Y por último, número 3, ¿en quién nos encontramos, Yasmín? Tenemos lo que es el patrón sustituto. Se trata de la persona que reemplaza al patrón y acepta su cargo para transmitir las obligaciones. En el término jurídico, esta persona sustituye a otra para asumir totalmente los derechos y obligaciones de la persona sustituida. Pacheco, 2019. Para tal efecto, en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo nos señala que la sustitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes la fecha de la sustitución, hasta por el término de 6 meses. Concluido este, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de 6 meses a que se refiere al párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso a la sustitución al sindicato o a los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 41. Para que comprendamos de una manera más clara al respecto del patrón sustituto, es aquel que al adquirir una empresa está obligado a respetar las condiciones de trabajo ya establecidas en el contrato vigente entre los trabajadores actuales y el anterior patrón. Si el patrón por alguna razón vende su empresa, la cede a un tercero, la traspasa o se fusiona con otra, es decir, que por alguna razón se transmiten los derechos y bienes esenciales del negocio, aunque no sea la totalidad, se produce una sustitución del patrón. En este caso, el nuevo adquiriente deberá reconocer y responder de todos y cada uno de los derechos adquiridos por los trabajadores de esa empresa. El patrón sustituto adquiere en virtud de la sustitución todos los derechos y obligaciones del patrón sustituido, y en nada afectará los derechos de los trabajadores sindicalizados o de confianza. Bien, ahora veamos cuáles son las características de las relaciones individuales de trabajo. Como número 1, tenemos que es objetivo.
El principal objetivo de las relaciones está basado en un contrato de trabajo individual, sin importar la denominación o formación que tenga. Se trata de la integridad que una persona tenga al brindar sus servicios a otro individuo de manera obligatoria, para así poder recibir el pago de un sueldo. Esto de acuerdo a Hernández 2019. Al establecer una relación de trabajo laboral, sea individual o colectiva, se deben de respetar sus derechos del empleado durante el lapso de tiempo que el contrato sea vigente, pues está cumpliendo con su labor de prestar servicios a su superior. Otra característica que tiene es que es individual, pero ¿a qué se refiere con Sí, claro, mira, la característica nos hace referencia a lo individual, que nos dice que la labor debe ser desempeñada obligatoriamente por la persona contratada para realizarla y no puede ser prestada por un trabajador distinto. El contrato individual de trabajo que celebran por una parte los restaurantes Doña Paquita lo podemos representar como un ejemplo. En este caso se representa al señor Lorenzo Gordillo de la Panza, a quien en lo sucesivo se le designará como el patrón, y por otra parte a María Calendaria Pérez, a quien en lo subsecuente se le consignará como trabajadora. Otra característica destacable es que también es subordinado. ¿A qué se refiere con ello, Margarita? Cuando hablamos de un subordinado, significa que el empleado dependerá técnicamente del patrón, coherente con el deber jurídico de obediencia y respeto. Solo existirá esa dependencia con respecto a la labor contratada. Hernández 2019. Dicho de otra manera, el contrato subordinado es aquel que se presta en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador asalariado a un empleador en su fábrica, empresa comercial o industrial y bajo la autoridad de éste o su representante. El trabajador por cuenta ajena, subordinado o en relación de dependencia, es el que tiene un patrono de quien depende para hacer su trabajo. Nos dice además que se caracteriza por ser remunerado. ¿Esto a qué nos hace mención, Alicia? Disculpa, es que tengo muchas dudas el día de hoy. Cuando escuchamos este término de remunerado, significa que por la prestación de un trabajo subordinado e individual a un patrón, para el empleado existirá una remuneración económica. Puesto que el empleado está cumpliendo con su labor de prestar servicios a su superior, por ende merece de un salario en compensación. Por ello, pues nadie trabaja de gratis. En ese también se plantea la existencia de un contrato laboral. ¿Qué nos dice en relación a ello, Yasmín? Este nos señala existencia de contrato de trabajo. Cualquiera que sea su denominación o forma, es aquel según el cual un individuo se obliga a suministrar una labor individual, subordinado a otra persona, por medio del pago de un sueldo. No importará la denominación que ambas partes le den al contrato firmado, porque al final será un contrato laboral que genera de una parte el deber de brindar un servicio individual subordinado y de la otra pagar un sueldo. El contrato es un pacto de voluntades, siendo intrascendente que se haya iniciado o no la prestación del servicio para que surtan efecto de todas las consecuencias legales. Hernández 2019. Un contrato de trabajo es un acuerdo entre un trabajador y su empleador, en donde el primero se compromete a llevar a cabo determinadas tareas y a seguir las instrucciones del segundo. El contrato de trabajo es la herramienta básica para el buen funcionamiento del mercado laboral. En él se especifican las condiciones bajo las cuales un trabajador llevará a cabo determinadas tareas encargadas por el empleador. Del contrato de trabajo se derivan derechos y deberes de las partes y es una prueba fundamental cuando se solicite la ayuda de un juez en caso de incumplimiento o desacuerdo. Ahora pasaremos a ver cuáles son las causas por las que puede existir una suspensión en la relación individual laboral. Una puede ser por motivos disciplinarios. Si se trata de un asunto disciplinario, la suspensión
no debería ser la solución mecánica para el patrón. Ejemplos de motivos disciplinarios que podemos destacar son las faltas de asistencia y puntualidad repetidas sin justificación alguna, la desobediencia o indisciplina en el puesto de trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario, compañero de trabajo o a sus familiares, abuso de confianza en la realización del trabajo, transgresión de la buena fe contractual, disminución del rendimiento laboral de forma continua y voluntaria, embriaguez y consumo de narcóticos que afecten al trabajo de forma negativa, la discriminación o acoso laboral al empresario y compañeros por cuestiones de género, religión, discapacidad, edad u orientación sexual. ¿Qué otra causa nos puedes decir, Margarita? Una que se me viene en este momento a la mente es la precisión preventiva del trabajador. Si el trabajador procedió en defensa de los intereses del patrón o en defensa propia, se deberá de pagar su salario Tutsugelu 2020. Por ejemplo, un vigilante que haya sido agredido dentro de una compañía y el ladrón quede lesionado, mientras no se dictamine una sentencia definitiva, la ley resguardará al trabajador. Si es penado y debe de ir a la cárcel, se deberá de revocar el contrato laboral. Otra causa que nos puedas decir, Alicia, por favor. Otra puede ser arresto del trabajador. Cuando esto sucede, se debe suspender el contrato. Podría ocurrir que el trabajador consiga su libertad bajo fianza, teniendo que presentarse habitualmente ante el tribunal por un tiempo. Para tal situación está establecido que no debe cambiar su condición laboral, por tanto, el patrón deberá conceder los permisos para que pueda presentarse ante el tribunal. Para los tribunales, si un subordinado fue sentenciado a una pena privativa de libertad y su patrón no lo rescindió en tiempo y forma el vínculo laboral que los une, se suspende. Yasmín, ¿alguna otra causa que pueda llegar a darse que nos puedes mencionar, por favor? Una más que puedo compartir con ustedes es falta de documentación. La ley proporciona al trabajador la posibilidad de integrarse nuevamente a su trabajo en una fecha acordada, para que así pueda recolectar toda la documentación necesaria para introducirla correctamente en la compañía. Tío Sueyelu, 2020. Por documentación incompleta, conforme al artículo 42, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo, es causa de suspensión de las relaciones de trabajo la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador. Ok, gracias, Yasmín. ¿Algún otro motivo, Nayeli, que nos puedas compartir, por favor? Sí, claro, mira, otro de los motivos son los motivos médicos, que nos dicen que en ciertas circunstancias un médico puede sugerir que un trabajador no está apto para trabajar por algún riesgo particular, ya sea por enfermedad contagiosa, incapacidad por enfermedad o accidente, riesgos para embarazadas o madres recientes. Por tal motivo, en las empresas solicitan el certificado médico para comprobar si la persona al laborar está en las condiciones físicas, mentales y de salud necesaria para desempeñarse de manera correcta. Además de que esto lo estipula el artículo 785 de nuestra Ley Federal del Trabajo como un documento de comprobación cuando la persona esté imposibilitada por enfermedad o discapacidad. Muy bien. Enseguida trataremos nuestro siguiente subtema que lleva por nombre 3.2, relación de trabajo y contrato de trabajo. Se dice entonces que la existencia de una relación laboral es la condición necesaria para la aplicación de las leyes de trabajo y seguridad social destinadas a los empleados. Es además el punto de referencia clave para determinar la naturaleza y alcance de los derechos y obligaciones de los empleadores respecto a sus trabajadores. Y bueno, bien, de acuerdo al artículo
artículo 20 que estipula la Ley Federal del Trabajo aquí en México nos menciona lo siguiente. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y bueno, podemos decir que las relaciones laborales comienzan cuando el empleador y el trabajador firman el contrato de trabajo, donde se estipulan las obligaciones de ambas partes. Además, el empleador tiene diversas obligaciones hacia su trabajador durante toda la relación laboral, lo cual contrae beneficios que constituyen la base sobre la cual se sustentan las relaciones laborales, por lo que la ley prohíbe fijar prohibiciones inferiores a los establecidos en la ley. Las condiciones de trabajo pueden ser proporcionales a la importancia de los servicios prestados y otorgados de forma equitativa a los trabajadores. Ahora, pasando a lo que nos es un contrato laboral, tengo entendido que existen 3 tipos. ¿Cuáles son, Margarita? Contrato oral o expreso es cuando el empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra, el cual cuya validez se produce por la voluntad expresa de las partes, tiene validez legal ante un juez siempre que se cuente con testigos fiables e independientes, que en este caso quienes pueden ser testigos son personas sin algún interés legítimo, y quienes no lo pueden ser son familiares, amigos, en sí los que expresan un interés alguno. Ramírez 2015. En este caso, un ejemplo de dicho contrato es cuando por alguna ocasión solicitamos los servicios de un maestro albañil. Como tal, no hay un contrato escrito, solo es de palabra para hacer el trato. Por su parte tenemos el contrato tácito, que mediante la manera de cómo actúa el sujeto se sobreentiende que acepta una situación laboral, así como el precio a pagar por dicha actividad. Para dar una definición más precisa, quiero traer a la colación la enunciación exacta de la palabra tácito. La Real Academia de la Lengua lo define como algo que no se entiende, percibe, oye o dice formalmente, sino que supone e infiere. Real Academia Española 2019. Un ejemplo, por decir, si en alguna ocasión tomamos un taxi y le indicamos a que nos lleve a algún sitio sin antes de preguntar el costo del servicio, estaremos obligados a pagar lo que nos pida, puesto que en nuestra manera de actuar dimos a entender que nos prestará su servicio sin importar el costo de este. Y finalmente, el escrito, el cual protege los derechos adquiridos y los respalda, describe las responsabilidades de cada una de las partes y las delimita. El contrato es un documento legal útil para dirimir las diferencias. El contrato evita que se extramilitan las funciones o se abusen de los beneficios otorgados. Da derechos de exclusividad sobre el objeto acordado. Lécaros 2014. En dicho contrato es la expresión de la voluntad plasmada en un documento que establece una relación laboral, así como las actividades del trabajador a cambio de un salario, y esto a su vez se encuentra fundamentado en el artículo 25 de nuestra Ley Federal de Trabajo. Pero dinos, Alicia, ¿cuál es la manera más adecuada de celebrar un contrato laboral? Sí, claro. La forma idónea para la celebración del contrato de trabajo es la escrita. El contrato individual puede celebrarse de manera verbal, siempre y cuando converjan los 3 elementos de la relación laboral, que son la prestación del trabajo,
la subordinación y la existencia de un salario. El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Que el contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continua de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de otra con la relación de trabajo en el sentido de prestaciones de servicio. Dicho contrato mencionado anteriormente, me surge la duda de qué es lo que debe contener. Yasmin, ¿nos puedes aclarar esa inquietud, por favor, a mí y a toda la audiencia que nos escucha en este momento? Claro, para eso estamos aquí. Deberá contener las condiciones generales de trabajo. 1. La duración de la relación de trabajo puede ser por obra o tiempo determinado, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. Esta a su vez se incluye periodo de prueba. 2. ¿En qué consiste el trabajo a desempeñar? 3. El lugar donde deba presentarse el trabajo. 4. La duración de la jornada. 5. El día y lugar de pago del sueldo. 6. Descanso, vacaciones y demás prestaciones acordadas entre el patrón y trabajadores. 7. La designación de beneficiarios de pago por indemnización derivada de incapacidad o muerte del trabajador. Como patrón de una institución, tenemos que contemplar obligatoriamente las condiciones generales del trabajo, como estipula la Ley Federal del Trabajo. La ley protege mucho este derecho para los trabajadores, para no ser perjudicados por patrones que tratan de abusar de su autoridad, por lo que podemos concluir que desde conocimientos generales, para todas las personas, estas condiciones laborales pues son las que rijan las relaciones laborales de acuerdo a los intereses tanto de patrones como trabajadores. Gracias. Una vez aclarado el asunto, ahora me surge otra duda. ¿Cómo se clasifica un contrato de trabajo, Nayeli? Sí, claro, mira, el contrato de trabajo se clasifica de distintas maneras. El primero es el contrato civil o arrendamiento, que es la renta de los servicios de un trabajador a cambio de un salario. El segundo es el contrato de compra y venta, donde no se compraba a una persona, sino a su energía. El tercero es el contrato de sociedad. Este es expuesto por Chatelain y Valverde. También está el contrato individual verbal, el contrato individual escrito, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Estos contratos tienen un lugar en ocasiones de los trabajos que tienen por objetivo reforzar temporalmente la producción o responder a las circunstancias accidentales de la empresa o cuando la necesidad de su trabajo cesa en cierto tiempo. Terminan sin responsabilidad para las partes con la conclusión del servicio si ocurre antes de 3 meses contratados desde el inicio del contrato. Una vez visto lo que es una relación laboral y el contrato de trabajo, surge un cierto cuestionamiento con respecto al por qué, en algunos casos, el jefe de recursos humanos no expide copias de contratos laborales, cuando en realidad es por ley un derecho del trabajador poseerlo. Esto se da porque generalmente están violando alguna cláusula o derecho consagrado en él y quieren privar al trabajador de la herramienta que le permitiría exigir, puesto que si ponen al trabajador a realizar alguna otra actividad que no está establecida en el contrato, el trabajador puede que no se percate de ello y en este caso el empleador no sea demandado. No obstante, que el trabajador no tenga el contrato de trabajo no impide que demande al empleador, pues el trabajador puede recurrir a otros medios de prueba y probablemente durante el proceso el empleador tenga que aportar su copia del contrato. Proseguimos con nuestro siguiente subtema denominado 3.3. Duración de la relación de trabajo. En las relaciones laborales hay muchos modelos de contratos que
conoceremos más con respecto a la duración de estos. Pero ¿cómo puede ser la duración de las relaciones de trabajo? Si bien las relaciones de trabajo pueden ser por obra, tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. Esto de acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 35. De esta manera explicaremos cada uno de ellos. Primeramente, nos encontramos con el de obra determinada. ¿No es así, Margarita? Efectivamente, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 36, nos dice por obra determinada, el señalamiento de una obra puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 36. El contrato por obra es aquel en virtud del cual, cumplida la condición, el trabajador ha de separarse del empleo sin responsabilidad para el patrón, es decir, no puede considerarse como un despido injustificado. Es un contrato que sirve para contratar a una persona para que realice un contrato u obra determinada. Ejemplo, al contratar a un pintor para pintar una casa, la relación laboral está limitada a la duración del trabajo. Ahora nos encontramos por tiempo determinado. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Yasmín? Lo que les puedo compartir con tu audiencia es lo siguiente. Por tiempo determinado. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. 1. Cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y 3. En los demás casos previstos por esta ley, la Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 37. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo o obra determinado o para la inversión de capital determinado. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 38. Es aquel tipo de contrato de trabajo cuya característica principal es el que permanece en una duración limitada en el tiempo. Debe acordarse siempre por escrito y debe especificar con precisión y claridad su duración y el trabajo a desarrollar, y se extingue con el cumplimiento del plazo o la renuncia, despido o muerte del trabajador. Por ejemplo, las papelerías tienen una alta demanda en el mes de julio cuando los padres de familias surten sus listas escolares. Contratan a personas para los meses de julio y agosto para su alta demanda, especificando los meses que serán laborables. Cuando hablamos de una prórroga de la relación de trabajo, ¿a qué nos estamos refiriendo, Nayeli? Sí, claro, mira, puedo responder a tu pregunta en base al artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo, el cual enuncia lo siguiente. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 39. La prórroga del trabajo puede ser táctica o expresa. Será táctica cuando ninguna de las partes informa a la otra parte de su decisión de no prorrogar el contrato y, por lo tanto, vencido el término inicial, el contrato automáticamente se prorroga por otro tiempo igual. Será expreso cuando la prórroga es fruto del acuerdo entre las partes. Usualmente es el empleador quien informa al trabajador de su decisión de no prorrogar el contrato de trabajo inicialmente suscrito, caso en el cual deberá proceder de la forma dispuesta. Consecutivamente nos encontramos con el de por tiempo indeterminado. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días,
podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se solicita. Esto de acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo en su artículo 39, apartado A. Aunado a lo anterior, ¿qué más nos puedes añadir, Margarita? Retomando lo que comentaste hace un momento, lo que pude complementar es lo siguiente. El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior podrá extenderse hasta 180 días, solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección o gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 39A. Alicia, y por decir, en una relación de trabajo como periodo de prueba o capacitación inicial, ¿es necesario tenerlo por escrito? Por supuesto que es necesario, ya que de acuerdo a lo que establece el artículo 39C de nuestra ley laboral nos dice, la relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial se hará constar por escrito, garantizando la seguridad social del trabajador. En caso contrario, se entenderá que es por tiempo indeterminado y se garantizarán los derechos de seguridad social del trabajador. Vaya dato. Yasmín, y dime algo, estos periodos de prueba son improrrogables, ¿cierto? Es verdadero, y agregándolo a lo que nos dice el artículo 39D de la ley antes mencionada, señala que los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables dentro de una misma empresa o establecimiento. No podrá aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos o de ascensos, aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo patrón, a efecto de garantizar los derechos de la seguridad social del trabajador. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 39D. Perfecto. Con lo que acaban de mencionar respecto a este subtema, entonces yo infiero que un contrato por tiempo indeterminado es aquel que no tiene un fin como tal y que éste generalmente puede concluir con la jubilación del trabajador, con su renuncia, muerte o despido. Y hablando de eso, me viene a la mente de un señor que se llama Juan Manuel García, que trabaja en un hospital de gobierno, y él me decía que él entró a la institución cuando aún ofrecían bases y me mencionaba que su relación laboral aún no termina y que esta va a terminar cuando él se jubile y que aún le faltan varios años. A continuación, pasamos al siguiente subtema, 3.4. Especies de relación de trabajo. Se dice entonces que una relación de trabajo debe ser personal. El trabajo debe realizarlo personalmente el trabajador y no otro en su nombre. El trabajador es aquella persona física o natural y que no cabe la innovación o sustitución del trabajador por otro, quedando fuera del derecho del trabajo las prestaciones que puedan realizar las personas jurídicas o aquellas supuestas donde el autor puede ser intercambiable. La relación persona-trabajo es la que justifica la intervención del Estado para tutelar la dignidad, personalidad y libertad del trabajador. Y cuando también se dice que es voluntario, ¿a qué nos referimos, Margarita? Nos referimos a voluntario. La expresión voluntaria de la relación laboral la encontramos en el contrato de trabajo, ya que necesita del conocimiento y consentimiento libre de ambas partes para firmarlo. También nos encontramos con lo que es la ajenidad.
¿En qué consiste esto, Alicia? Sí, claro, nos dice que ajenidad, al trabajar por cuenta ajena, los frutos del trabajo no son propiedad del trabajador, sino que pertenecen desde el momento en que se producen al empleador. El trabajo por cuenta ajena atribuye a un tercero los beneficios del trabajo. Mientras tanto, Yasmín, ¿qué es necesario para que una relación laboral sea retribuida? Retribuido. Para que la relación laboral sea considerada como tal, es necesario que exista una contraprestación para el trabajador por parte del empleador. Hablamos del salario. Si no existe esta contraprestación salarial, no habrá contrato laboral y por tanto hablaremos de una relación no laboral. Asesorías 2021. Una vez más entendible, Nayeli, ¿es cierto que las relaciones laborales son dependientes? Sí, en efecto, ya que las relaciones laborales son siempre dependientes, es decir, el trabajador depende de los poderes del empresario, está sometido a la dirección y organización de los poderes sancionadores y disciplinarios. El empleador tiene el poder para sancionar al trabajador en caso de que éste desobedezca sus órdenes y obligaciones contractuales. Asesorías 2021. Englobando lo anterior, las relaciones de trabajo se caracterizan porque los trabajadores están sometidos al poder de subordinación de parte del empleador, de tal forma que éste tiene la facultad de impartir órdenes que el trabajador tiene la obligación de cumplir, siempre y cuando estas órdenes se ajusten a la ley y a lo pactado en contrato del trabajo y convenio colectivo. Además, hay que tener en cuenta que existen relaciones laborales individuales y colectivas. Las primeras son las que un trabajador individual establece con su empleador, mientras que las segundas son aquellas que establecen el sindicato en representación de los trabajadores con una empresa u organización patronal. Ahora es momento de dar paso a nuestro siguiente subtema, el cual es 3.5, suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. Como primer punto, ¿a qué se refiere una suspensión? Muchos tendrán esa duda. Si bien es aquella interrupción temporal de la relación laboral, la parte causante de la interrupción puede ser responsable o no, dependiendo si la causa está justificada ante la ley. Una de las características principales de la suspensión es que afecta los derechos y obligaciones fundamentales que nacen con motivo de la relación contractual, pero se mantiene vigente, lo que provoca que sigan surgiendo efectos determinando consecuencias secundarias. Esto de acuerdo a RUNA 2017. Para ejemplificar esto, la incapacidad, una enfermedad contagiosa que puede darse en el trabajador o incluso el cierre provisional de las instalaciones pueden ser causantes de una suspensión laboral. Algo que se notó mucho tras la llegada de los primeros casos de coronavirus en México es que muchas empresas recurrieron a medidas como el home office, es decir, trabajar desde casa, para ayudar a evitar una crisis de salud sin suspender la actividad productiva. Sin embargo, en caso de una declaratoria de contingencia sanitaria, la ley establece la viabilidad de una suspensión de labores, escenario por el cual ya pasaron otros países a causa del COVID-19. También se considera necesario señalar que la suspensión se clasifica en relativa y absoluta. ¿Qué entendemos, por tanto, Margarita, en cuanto a una suspensión relativa? Esto se llega a dar cuando la suspensión relativa, la interrupción temporal, ocurre debido a que una de las dos partes en la relación laboral interrumpe sus obligaciones y la otra no interrumpe el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, la ausencia de prestación de servicio por parte del empleado no exenta al patrón de la obligación de pagar su retribución. RUNA 2017. Por ejemplo, Rosa, que es empleada de un supermercado, se enferma de anginas,
comunica la enfermedad el mismo día y el médico de la empresa le asigna un periodo de 5 días de licencia por razones de salud. Ese periodo Rosa no asistirá a trabajar, pero percibirá sus haberes. Mientras tanto, nos encontramos con la suspensión absoluta. Es aquella interrupción temporal de las obligaciones de las dos partes de la relación laboral, como relación causa-efecto. Esto es que, suspendida la causa, la prestación de servicios por parte del empleado, se suspende también el efecto, que es la remuneración por parte del patrón. Las obligaciones de las dos partes se suspenden por el tiempo que dure la interrupción o incumplimiento de obligaciones. Esto de acuerdo a RUNA 2017. Un ejemplo es cuando el trabajador solicita un permiso para suspender la relación laboral debido a que va a estudiar un posgrado, maestría o especialización en otro país. El patrón suspenderá la relación laboral con el empleado, incluyendo sus prestaciones laborales, pero se respetará la antigüedad laboral del empleado para cuando éste se reincorpore. Ahora, ¿qué nos puedes decir al respecto, Alicia, sobre una rescisión de las relaciones de trabajo? La rescisión de las relaciones de trabajo constituye la disolución de las relaciones individuales de trabajo, motivada por el hecho impuntuales al trabajador o al empleador. Por tanto, resulta de suma importancia conocer las causas justificadas al respecto, o sea, los motivos por los cuales puede el empleador separar al trabajador y los permite al trabajador separarse de la empresa. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refieres claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Yasmín, pero ¿cuándo es que se puede dar la terminación de la relación laboral? Primero que nada, debemos entender a qué se refiere la terminación de la relación laboral. Terminación de la relación laboral. Es el acto mediante el cual exige de manera natural las relaciones de trabajo. La ley del trabajo y la doctrina han preferido referir la terminación de relaciones de trabajo solo a aquellas situaciones que no derivan de un conflicto. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 53. Debemos conocer las causas por las cuales se determina la terminación de relaciones de trabajo, teniendo presente ¿por qué motivo fue la terminación de trabajo del trabajador en la relación laboral? Ahora, algunas causas por las que se puede dar son causas. Número 1. Muerte de trabajo. 2. Renuncia del trabajador. 3. Jubilación. 4. Mutuo consentimiento. 5. Despido injustificado. Pero esta terminación también puede darse de manera individual, ¿no es así, Nayeli? Así es, mi Ángeles, y se entiende por terminación de causa individual a la excepción de la que se encuentra su causa en la incapacidad física o mental del trabajador, no genera ninguna responsabilidad económica para el patrón. Esto se puede dar por el mutuo consentimiento de las partes, renuncia del trabajador, muerte del trabajador, términos de la obra, capital o vencimiento del término, incapacidad físico-mental o inhabilidad del trabajador. A su vez, esta también existe como terminación de causa colectiva. Siempre queda a cargo del patrón el pago de indemnización de 3 meses de salario, de la prima de antigüedad, como lo indica el artículo 162, que aumenta cada 4 meses y 20 días por cada año de servicios que prestó a los casos de implantación de la maquinaria y los procedimientos nuevos de acuerdo a ambos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Según la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 5, artículo 53, son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Número 1. El mutuo consentimiento de las partes. Debe existir la libre expresión consciente de voluntad de las partes que quieren poner fin a la relación laboral, lo cual significa que el consentimiento debe estar exento de los vicios que anulan conforme al derecho común el error, el dolor o la violencia. Número 2. La muerte del trabajador.
La muerte de éste supone automáticamente la extinción de dicha relación, lo cual no es susceptible de transmitirse sucesivamente. Número 3. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital de conformidad con los artículos 36, 37 y 38. El artículo 36 señala que de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Artículo 37. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Número 1. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. 2. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y número 3. En los casos previstos por esta ley, la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 38 nos dice que las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas pueden ser por tiempo u otra obra determinado o para la inversión de capital determinado. Esto de acuerdo a nuestra ley federal, como lo mencioné anteriormente en su artículo 53. Número 4. Por incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Se deriva del carácter personal de las personas obligadas que el mismo asume en dicha relación. Si el trabajador está obligado a prestar personalmente sus servicios al empleador, es obvio que cuando por razones de incapacidad física o mental no está en condiciones de cumplir con dicha obligación, es decir, la relación del trabajo se extingue. Esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 53, fracción cuarta. Los casos a que se refiere el artículo 434 son causas de terminación de las relaciones de trabajo. Número 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Número 2. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Número 3. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. Número 4. Los casos del artículo 38. Número 5. El concurso o la quiebra legalmente declarada si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la reducción definitiva de sus trabajos. Ejemplos de ello que podemos aplicarlos en este artículo es que, en caso de fuerza mayor se tiene un caso que se produce un incendio en el supermercado Ecomax por la caída de un cable originada por una tormenta. Esta situación ocasiona daños graves que hacen imposible continuar con la actividad normal. El empleador se ve obligado a suspender parte del personal invocado por razones de fuerza mayor. La suspensión se puede extender hasta 75 días de corrido. Durante este periodo, el personal no percibe los haberes durante el tiempo de la suspensión. En cuestiones por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, se tiene el caso del señor Ramón que maneja una grúa de la empresa. Sufre una caída al bajar de la misma, ocasionándole una fractura en la pierna. El trabajador y la empresa realizan la denuncia del accidente, quien asume la responsabilidad de abordarle los salarios a partir del 9º día y realizar los tratamientos para su recuperación. Debe suministrársele también una prótesis, pagarle la tarea de rehabilitación por la incapacidad permanente del 10% que le ha dejado el accidente. Ahora empezaremos a hablar de un punto muy relevante y de interés para cada uno de los trabajadores que, de acuerdo a nuestra programación, nos corresponde hablar del subtema 3.6, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Quizás para muchos nos parezca desconocido
cuando se habla de utilidades o en cierta ocasión hemos escuchado que algún familiar cercano pues que recibió utilidades, ¿no? Y pues en cierta manera es un gran beneficio para los trabajadores. Pero, ¿qué es una utilidad? Margarita, nos responderás esa pregunta, ¿cierto? Claro que sí, por supuesto. Pues mira, una utilidad es un porcentaje de las ganancias de la empresa que se distribuye entre los trabajadores, luego que la compañía ha compensado las pérdidas que arrastran de los ejercicios anteriores. Asimismo, es un derecho que tienen todos los trabajadores en planilla a una vez al año, Lira 2019. Debo destacar como dato interesante que esto del tema de las utilidades tienen antecedentes, puesto que el concepto de utilidades de los trabajadores vienen de Carlos Marx, que decía que los trabajadores eran los que realmente generaban la riqueza en las empresas. Por lo tanto, manifestaba que era injusto que los trabajadores por ese esfuerzo solo recibieron un salario. Marx 1818. Qué interesante, Margarita. Sí había escuchado algo respecto a Carlos Marx, un filósofo que causó revuelo en la Revolución Industrial en favor de los trabajadores, porque en aquella época se les explotaba mucho con largas jornadas laborales. Esto debido a la aparición de fábricas y por la desaparición de talleres artesanos. Había mucha diferencia entre clases sociales, algo que a Marx no le parecía. Pero bueno, ese es otro tema. Una vez aclarado qué es una utilidad, ahora sí nos basamos a lo que establece la Ley Federal del Trabajo y a nuestro artículo 123 constitucional mexicano acerca de las utilidades, nos encontramos que es un derecho que deben de gozar los trabajadores. ¿No es así, Alicia? Desde luego, si hablamos de ello en el artículo 123, apartado A, fracción novena, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, nos señala lo siguiente. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Gracias a lo que establece dicho artículo, nos percatamos que el goce de utilidades es un derecho que los trabajadores deben recibir. Veamos qué nos establece la Ley Federal del Trabajo respecto a las utilidades. Yasmín, ¿nos puedes decir en qué artículo podemos encontrar sobre ello? Por supuesto, esto lo encontramos en el artículo 117, el cual nos hace mención lo siguiente. Artículo 117. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Ley Federal de Trabajo 2021, artículo 117. Tanto el artículo 123 de nuestra Carta Magna con este artículo de la Ley Federal del Trabajo va de la mano con el objetivo de garantizar el derecho del goce de este beneficio al trabajador. En resumidas cuentas, todas las personas que prestan un servicio mediante un pago de salario tienen derecho a ser considerados en PTU, aunque el empleador no haya trabajado todo el año o lo hizo de manera eventual, también debe recibirlo de manera proporcional si laboraron al menos 60 días para la empresa. Retomando lo mencionado por Yasmín, en la parte donde dice que la Comisión Nacional determinará el porcentaje de las utilidades, esa también se encargará de realizar investigaciones y estudios sobre la economía nacional, esto de acuerdo al siguiente artículo, el 118, que enuncia lo siguiente. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener de interés razonable y la necesaria reinversión de capitales.
esto estipulado en nuestra Ley Federal del Trabajo. Cuando se habla de la Comisión Nacional o en su efecto, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, por sus siglas CNPTU, es el órgano competente para fijar y revisar el porcentaje que se dé de utilidades a cada trabajador, la cual funciona con un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. Quien determina el presidente de esta comisión es nada más y nada menos que el presidente de la República. Ahora, ¿qué nos determinará el artículo 120 de esta misma ley, Nayeli? Dicho artículo nos menciona que el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para quienes desconocemos a qué se refiere el término de renta gravable, se refiere al importe sobre el cual se aplicará el 10% para determinar la participación de los trabajadores en las utilidades de una persona moral. Para determinarlo será la diferencia entre los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas de las personas morales, sin tomar en cuenta en este cálculo ni las pérdidas fiscales del ejercicio anterior pendientes de aplicar, ni el PTU pagado en el ejercicio. Pero me surge la inquietud de cuáles son las determinaciones para que un trabajador participe dentro de las utilidades. Nayeli, aclárame esta duda, a mí y a toda nuestra audiencia, por favor. Claro, ¿por qué no? De acuerdo al artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, nos estipula lo siguiente. Para determinar la participación de cada trabajador, se observarán las normas siguientes. Fracción 1. Una comisión integrada por el igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formularán un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que se dispongan. Fracción 2. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo. Fracción 3. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días y, fracción 4, si se formulan las objeciones serán resueltas por la misma comisión. ¿A qué se refiere la fracción 1? Dentro de un término de 15 días, la Ley Federal del Trabajo. Artículo 125. Seguramente para algunos nos puede sonar desconocido a lo que se refiere la palabra objeción, o la hemos escuchado en algún momento. Cuando hablamos de objeción, se refiere a una razón o argumento que alguien opone a una idea o una propuesta para rechazarla, negar o impedir que se lleve a cabo. Al propósito de este concepto, en el artículo 121 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que los trabajadores pueden formular objeciones a la declaración que represente el patrón, a la Secretaría de Haciendas y Crédito Público, por si urge algún problema relacionado a ello que provoque el descontento e inconformidad de los trabajadores. Gracias, Margarita. Ahora me quedó claro. Debemos mencionar también que existen ciertas normas a las cuales los trabajadores se deben de ajustar para ser partícipes en las utilidades. Esto nos lo señala el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo.
el cual enuncia: el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Número 1. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Número 2. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a la falta de este al trabajador de planta con la misma característica. Se considerará este salario aumentando en un 20% como salario máximo. Número 3. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrán exceder de un mes de salario. Número 4. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Número 4 bis. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Número 5. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Número 6. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Y número 7. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. En este artículo nos especifica quiénes participan y entre ellos están los trabajadores de planta, los trabajadores eventuales que hayan laborado al menos 60 días, ex empleados que hayan sido despedidos o hayan renunciado voluntariamente en el último año, trabajadores de confianza, empleados subcontratados, y quienes no participan son directores, administradores y gerentes generales, empleados eventuales que hayan trabajado al menos 60 días en el año, empleados contratados por honorarios que no tienen relación formal de trabajo, trabajadores domésticos. Considero que también deben existir algunas excepciones de quienes no están obligados al reparto de utilidades, ¿O no es así, Alicia? Sí, en efecto. De acuerdo a lo que nos enuncia el artículo 126 de la Ley Laboral, yo creo que quedaría disuelta tu duda, mi querida Ángeles, puesto que dicho artículo nos menciona lo siguiente. Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades 1. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. 3. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósito de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. 5. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y 6. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Como toda regla, el pago de utilidades tiene sus casos de excepción.
Las empresas de nueva creación durante el primer año, las empresas que se fusionen, traspasen o cambien de nombre o razón social no se consideran de nueva creación y organismos burocráticos. Los trabajadores gubernamentales, pues el espíritu del gobierno y del sector público no es generar utilidades, por eso están exentos todos los empleadores burocráticos, incluyendo los organismos públicos descentralizados. Tengo entendido que en lo que es el reparto de las utilidades existe un plazo de 60 días. ¿Es correcto, Yasmín? Efectivamente, estás en lo correcto, Ángeles, pues en el artículo 122 de nuestra ley laboral nos menciona lo siguiente. Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando éste esté en trámite objeción de trabajadores. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en ese caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago de reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizando el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Ley Federal del Trabajo, 2021, artículo 122. Si nos remontamos a este año en el que estamos, 2021, como bien lo menciona el artículo anterior, el reparto de utilidades se hace 60 días después de la presentación de la declaración anual. La declaración en 2021 para personas morales tiene como límite el 31 de marzo y el 30 de abril para personas físicas. De esta manera, las utilidades se pagarán del 1 de abril al 30 de mayo para personas morales y del 1 de mayo al 29 de junio para personas físicas. ¿Cómo es que se lleva a cabo la repartición, Nayeli? Bueno, te explico en base al siguiente artículo. El artículo 123 nos dice que la utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre los trabajadores, tomando en consideración el número de los días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Ley Federal del Trabajo 2021, artículo 123. El monto que recibirán se calcula con el número de días trabajados en un año y por el monto de salarios devengados, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria. Finalmente, trataremos nuestro último subtema, 3.7, cálculo de la liquidación e indemnización. Margarita, ¿qué nos puedes decir respecto a una liquidación e indemnización? Cuando hablamos de ello, entendemos que la liquidación es propiamente una indemnización que se debe pagar al trabajador cuando la responsabilidad de la rescisión recae en el patrón, las cuales para el despido de un trabajador sin responsabilidad para la parte patronal están contenidas la Ley Federal de Trabajo 2021, artículo 48. Para esto nos queda aún más claro, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un caso del señor Franco Gutiérrez Trujillo, que colaboraba en el ámbito laboral, brindando su servicio en la empresa Chedraui CADCB, lo cual le vamos a asesorar de cómo sacar su indemnización. Bienvenido, señor Franco Gutiérrez Trujillo. ¿Cuánto ganaba al mes? 9,000 pesos. Día, mes y año que entró a laborar. El 26 de julio del 2000. Y fue despedido El 26 de julio de 2009. Laboró usted 9 años. Sacaremos su salario diario 9,000 entre 30 días.
siempre será entre 30. Nos da su salario diario en 300 pesos. La indemnización será el salario diario por 90 días. La indemnización será 20.999.70 pesos. Su prima de antigüedad será el doble del salario mínimo y nos da 63.77 por 2, que es 127.54. 12 días por 9 años nos da 108 días. 108 días hay que multiplicarlo por 127.54 y nos da 13.774.32. Sus vacaciones, lo cual tenía derecho a 14 días de vacaciones. 300 por 14 nos da 4.200. Lo multiplicamos por 0.25 y nos da 1.050. El aguinaldo se debe de pagar cada año y por lo menos son 15 días. Su parte proporcional, 15 días de aguinaldo, a que tiene derecho a 365 días del año, 0.041095.8. Lo multiplicamos por 212 días, de enero a julio, y nos da 8.712. Por 300, el salario diario será en 2.613.69. Esto sería todo que usted le debió de pertenecer. Gracias por la aclaración. Pero ¿cómo le hacemos en el caso de que el contrato fuere por tiempo determinado e indeterminado, Alicia? En esos casos, para responder a tu pregunta, nos basamos en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, artículo 48. 1. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual el importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicio prestados. Si exhibiera de un año en una cantidad igual el importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios. 2. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. 3. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos. Podemos concluir que tanto las empresas y patronos como los trabajadores deben regir sus relaciones laborales con base a las leyes vigentes, estableciendo contratos claros, así como estipulando los beneficios económicos. El monto sea justo para el trabajador como para él o los beneficiarios. Y como ya es de esperarse, en cada emisión proseguiremos a escuchar los diferentes puntos de vista a los que concluyen nuestras invitadas respecto a los temas abordados el día de hoy, empezando por nuestra querida Margarita. Los contratos de trabajo son importantes para el empleador y el trabajador y también es universal. Ningún otro objeto puede reemplazarlo. Asimismo es el mutuo, el acuerdo y la voluntad para laborar en las distintas áreas, ya sea privada o público, por el cual una persona física denominada el trabajador se obliga a prestar servicios retribuidos para una persona física o jurídica denominada el empleador, bajo la dependencia y subordinación de quien a su vez se obliga a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Va de la mano con las relaciones laborales. Comienzan cuando el empleador y el trabajador firman el contrato de trabajo, donde se estipulan las obligaciones de ambas partes. Además, el empleador tiene diversas obligaciones hacia su trabajador durante toda la relación laboral. También es sumamente importante para el trabajador sepa cuál es la causa del término de la relación laboral, ya que depende de esta para saber si le corresponde
recibir una indemnización o no. La cantidad de indemnización exigida depende de los años de servicio, el salario día fijado en el contrato original, la política de la empresa y la jurisdicción de cada país. Muchas gracias, Margarita, por tu opinión. Ahora nos interesa saber la de Alicia. Bueno, para mí esta unidad, a pesar que está pequeña, nos enseña cosas nuevas, como por ejemplo, aprendí sobre el contrato laboral, que nos dice que es que toda relación de trabajo tiene un contrato individual. Nos dice que es aquel que por virtud de una persona se obliga a prestar un trabajo mediante el pago de un salario. También vimos lo que son los sujetos de las relaciones individuales de trabajo. ¿Cómo es que un patrón, que es una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, también nos dice que un trabajador es la persona física que presta a otra física o moral un trabajo subordinado? Entendemos por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación. Nos dice también que un subordinado quiere decir que el empleado depende técnicamente del patrón, coherente con el deber jurídico de obediencia y respeto. El remunerado es aquel por la prestación de un trabajo subordinado e individual a un patrón. El empleado tendrá una remuneración económica. Vimos la existencia de una relación laboral. Nos dice que es una condición necesaria para la aplicación de leyes de trabajo y seguridad social destinada a los empleados. Para la celebración del contrato de trabajo es escrita. El contrato también puede celebrarse de manera verbal, siempre y cuando incluyan los 3 elementos de la relación laboral, que son prestación del trabajo, subordinación y la existencia de un salario. En la duración de las relaciones de trabajo nos dice que puede haber 3 modelos de contrato, que puede ser por obra, tiempo determinado, por tiempo indeterminado. Nos dice que el contrato por obra determinada es un contrato que sirve para contratar a una persona para la realización de un trabajo u obra determinada. La relación laboral está limitada a la duración del trabajo. Por tiempo determinado es el contrato cuya característica es que permanece durante un tiempo limitado, por ejemplo, 3 meses. Debe acordarse por escrito y establecer de manera clara su duración y trabajo a desempeñar. El contrato por tiempo indeterminado es aquel que no tiene fin y concluye con la jubilación o fallecimiento del trabajador. Gracias, Alicia. Pasaremos a escuchar la opinión de Yasmín. Adelante, por favor. En base a esta unidad, nos habla sobre la relación laboral del trabajador con la empresa. Cuando una relación laboral se realiza dentro del marco de la ley, puede haber problemas, pero sin embargo, hay mecanismos correctores para solucionarlos. Un ejemplo sería cuando el trabajo es clandestino, legal o ilegal. Esto cambia radicalmente. Desaparecen las reglas, las cuales son un trato o contrato, una ley y unos derechos. Las relaciones laborales comienzan cuando el empleador y el trabajador firman el contrato de trabajo, donde se estipulan las relaciones recíprocas de ambas partes. Además, el empleador tiene diversas obligaciones hacia su trabajador durante toda la relación laboral. También la legalidad es una fuente de conflictos, ya que son muy diversas las situaciones donde la relación laboral ni están dentro de la ley, cuando las empresas no son ilegales, cuando hay explotación y cuando un trabajador realiza una actividad sin las necesarias garantías para su salud. El término de la relación laboral puede ser por renuncia o despido, o la relación laboral solo puede terminar por alguna de las causales legales establecidas en el Código del Trabajo, que se encuentran especificadas en los artículos 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. También es sumamente importante que el trabajador sepa cuál es la causa del término de la relación laboral, ya que depende de esta para saber si le corresponde recibir una indemnización o no. Y por último, para formalizar el término de la relación laboral, el empleador debe entregar el finiquito a su trabajador. Mis agradecimientos por tu aportación. Ahora es el turno de nuestra amiga Nayeli. Durante esta unidad logré obtener grandes conocimientos. Anteriormente tuve una pequeña conversación con amigos de mi familia
y con la información que logré recabar durante el transcurso del programa, puedo decir que lograr que las relaciones de trabajo sean óptimas y existan las condiciones ideales para lograr un mejor desempeño en el trabajo puede ser un ejercicio complicado. Sin embargo, la mayoría de las grandes compañías optan por mantenerse a flote y reforzar el vínculo entre las empresas y sus trabajadores. Capacitar a sus empleados, cuidar los contratos y luchar por tener cada día una estructura sólida en cuanto a sus políticas salariales son ejercicios que fortalecen las relaciones de trabajo. Al mejorarlas, también incrementan sus posibilidades de obtener un mejor desempeño por parte de sus trabajadores y que la empresa crezca. Te agradezco, Naye, por tu opinión. Retomando lo que se trató en esta unidad, me pone a reflexionar sobre una nota periodística que leí la vez pasada en la que decía que un grupo de trabajadores de la cadena Walmart denunciaron ciertos abusos laborales como los bajos salarios, extensas jornadas laborales sin ser pagadas como horas extras, y en particular un trabajador llamado Esteban Conde sostuvo que muchos trabajadores, como fue su caso, además de su tarea de vendedor para la que fue contratado, le asignaban labores de seguridad, de limpieza y administración con horarios fuera de la ley. Es ahí en donde entra lo que comentábamos del motivo por el cual el jefe de recursos humanos no expedía copias de los contratos escritos, precisamente para evitar este tipo de demandas y pues cuidarse en sí las espaldas, aunque como tal sabemos que es un derecho por ley poseerlo el trabajador. Es un gran dilema porque nosotros también un día seremos trabajadores y el hecho de exigir que se respeten nuestros derechos pues suele tener consecuencias en donde nos amenazan que si nos quejamos pues vamos a ser despedidos, ¿no? Como le pasó al señor Esteban Conde. Pero pues viéndolo del lado del patrón, nosotros también vamos a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos algún día como futuros administradores. Entonces ahí en donde entra la controversia, ¿no? De cuidarte a ti mismo o de cuidar al trabajador. Pero pues pues yo diría que la ley en sí no se cumple como tal y pues nada más en sí la tenemos de adorno y pues la violan como quieren. Realmente cada quien hace lo que mejor le conviene con el fin de cuidar sus intereses propios sin importarle el de los demás. O sea, prácticamente es así. Y bueno, fue una breve pero sustanciosa conclusión. Y nuevamente agradezco a nuestra audiencia por acompañarnos en esta misión, al equipo de producción, pero sobre todo a nuestras invitadas por apoyarnos para la realización de este programa, ya que de lo contrario nada de esto sería posible. No olviden a nuestros suscriptores, a los que nos oyen, nos siguen, suscribirse a nuestro canal para más contenido como este, darle su manita arriba y solo me queda decir, cuídense mucho y los esperamos en el siguiente programa. Adiós.